Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y específicamente en la vida de dos de sus estrellas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Si lo adivinaron, vamos a desmenuzar una supuesta confesión imperdible que ha surgido recientemente. Han sido muchas las especulaciones, los rumores y las idas y venidas en torno a estos dos actores desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica. La química que desprendían en pantalla era innegable y claro, eso desató una ola de fans que soñaban con ver esa magia trasladada a la vida real. ¿Y quién no? A veces, cuando vemos una pareja tan compenetrada actuando, es difícil no fantasear un poco. Pero antes de que nos adentremos en los detalles de esta supuesta confesión, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, noticias de farándula y mucho más. Prometo que siempre les traeré información actualizada y sobre todo, con mucho respeto hacia todos los involucrados. Además, me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, así que no duden en dejar su opinión después de ver el vídeo. Su participación es muy importante para mí. Ahora sí, vayamos al grano. Esta supuesta confesión, que ha causado tanto revuelo, gira en torno a unas declaraciones, aparentemente hechas por Demet Özdemir en una entrevista reciente. Según varios medios de comunicación y redes sociales, Demet habría revelado detalles sobre su relación con Can Yaman durante el rodaje de Erkenzikuş. Al parecer, la actriz habría admitido que la conexión que ambos sentían era real, pero que circunstancias ajenas a ellos impidieron que su relación prosperara fuera de la pantalla. Uf. Fuerte, ¿eh? Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. He estado investigando a fondo esta información, buscando la entrevista original y contrastando las fuentes. Y déjenme decirles que no he encontrado ninguna prueba irrefutable de que Demet haya hecho estas declaraciones textualmente. Muchos medios han recogido la noticia, pero la mayoría citan fuentes anónimas o publicaciones de redes sociales. Y ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿verdad? Un simple comentario puede convertirse en una bola de nieve gigante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que por el momento debemos tomar esta supuesta confesión con pinzas. Es muy probable que se trate de un rumor inflado por la prensa y los fans, deseosos de ver a Demet y Can juntos. No obstante, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Al fin y al cabo, los actores son personas como nosotros, con sentimientos y emociones reales. Y es comprensible que a veces no quieran exponer su vida privada al escrutinio público. Pero independientemente de si esta confesión es verdadera o no, lo que sí es cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha generado mucha expectación. Desde el principio se les vio muy unidos y compenetrados, tanto dentro como fuera del set de grabación. Compartían fotos y vídeos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Todo esto alimentó la ilusión de sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, después de que terminara Erkenzikuş, su relación pareció enfriarse. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, y Demet siguió trabajando en Turquía. Aunque mantuvieron el contacto, ya no se les veía juntos con tanta frecuencia. Esto, obviamente, decepcionó a muchos de sus seguidores, que esperaban que su romance floreciera. Ahora, es importante recordar que tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Recientemente se ha visto a Demet muy enfocada en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Por su parte, Can también ha tenido mucho éxito en su carrera. Ha participado en varias producciones italianas, consolidándose como un actor reconocido a nivel internacional. También se casó con la periodista deportiva Diletta Leotta, aunque su relación también llegó a su fin. Actualmente Can parece estar soltero y concentrado en sus proyectos profesionales. Volviendo al tema de la supuesta confesión, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos en Internet, pero debemos recordar que no todo es verdad.
Es fundamental contrastar la información, buscar fuentes confiables y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas. Demet y Can S. Son dos profesionales que han trabajado duro para llegar donde están. Han demostrado su talento y dedicación en cada uno de sus proyectos. Y independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen respeto y consideración. No podemos juzgar sus decisiones ni entrometernos en su vida privada. Así que, en resumen, esta supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman es, por ahora, un rumor sin confirmar. No hay pruebas sólidas que respalden esta información. Por lo tanto, debemos tomarla con pinzas y no darla por sentada. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en esta confesión? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y darle like a este vídeo si les gustó. También los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Ayúdenme a difundir este contenido. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dejar su comentario y darle like al vídeo. Y suscribirse, por favor. Eso me ayuda muchísimo. Adiós. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia de Demet y Can tiene muchas capas, y vale la pena explorarlas un poco más a fondo. Más allá de la supuesta confesión y los rumores, existe una realidad innegable, el impacto que tuvieron como pareja televisiva. Erkenzikuz no fue simplemente una serie romántica más. Se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en países de todo el mundo. ¿Y a qué se debió este éxito arrollador? Pues en gran parte a la química innegable entre Demet y Can. Su actuación era natural, creíble y transmitía una emoción que traspasaba la pantalla. Era como si realmente estuvieran enamorados, y eso, obviamente, cautivó al público. Recuerdo haber visto entrevistas con fans de Erkenzikuz de diferentes nacionalidades, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, y todos coincidían en lo mismo: la magia de Demet y Can era única. Creían en su amor, soñaban con su felicidad, y se sentían identificados con los personajes que interpretaban. Es precisamente este fervor de los fans lo que alimenta constantemente los rumores sobre su relación. Porque, seamos honestos, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas. Nos encanta la idea de que el amor verdadero existe, y que dos personas que se ven tan bien juntas están destinadas a estar juntas. Pero, ¿es justo presionar a Demet y Can para que cumplan las expectativas de sus fans? ¿Es justo exigirles que expliquen cada detalle de su vida privada? Creo que no. Como dije antes, son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y decisiones. Y tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Sin embargo, también es comprensible que los fans se sientan decepcionados al ver que su pareja favorita no termina junta en la vida real. Después de todo, invirtieron tiempo y emoción en Erkenzikuz, y se ilusionaron con la idea de un final feliz. Quizás la clave esté en separar la ficción de la realidad. Demet y Can son excelentes actores, y lograron crear una conexión creíble en la pantalla. Pero eso no significa que tengan que ser pareja en la vida real. Su trabajo es interpretar personajes, no vivir nuestras fantasías. Además, hay que reconocer que las relaciones son complicadas. No siempre funcionan, incluso cuando hay amor. Y a veces las circunstancias externas pueden impedir que dos personas estén juntas, por mucho que se quieran. En el caso de Demet y Can, quizás la distancia fue un factor determinante. Como mencioné antes, Can se mudó a Italia para continuar su carrera, lo que dificultó mantener una relación a largo plazo con Demet, que seguía trabajando en Turquía. También es posible que tuvieran diferentes prioridades en la vida. Demet quizás quería enfocarse en su carrera en Turquía, mientras que Can buscaba expandirse internacionalmente. O quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo, a pesar de la química que tenían en la pantalla. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, y han encontrado la felicidad en sus propios caminos.
Demet ha tenido éxito en su carrera actoral, y ha encontrado el amor en otras relaciones. Can también ha triunfado en Italia, y ha encontrado el amor en otras personas. Y eso es lo que realmente importa. Que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. No tenemos derecho a exigirles nada más. Ahora bien, volviendo a la supuesta confesión, quiero analizar un poco más el contexto en el que habría sido hecha. ¿Por qué Demet habría decidido revelar detalles sobre su relación con Can ahora, después de tanto tiempo? Quizás sintió la necesidad de aclarar los rumores de una vez por todas. O quizás quería darles un cierre a los fans que aún siguen esperando que vuelvan a estar juntos. O quizás simplemente se sintió cómoda compartiendo sus sentimientos en ese momento. Es imposible saberlo con certeza, a menos que Demet confirme oficialmente la confesión. Pero independientemente de sus motivos, creo que es importante respetar su decisión y no juzgarla por ello. También es importante recordar que las entrevistas pueden ser editadas y manipuladas. Los medios de comunicación a veces sacan declaraciones de contexto para generar titulares llamativos, lo que puede distorsionar la realidad. Por eso es fundamental ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Siempre hay que buscar fuentes confiables y contrastar la información antes de sacar conclusiones. En el caso de esta supuesta confesión, como dije antes, no hay pruebas irrefutables de que Demet haya hecho esas declaraciones textualmente. Por lo tanto, debemos tomarla con pinzas y no darla por sentada. Pero, ¿qué pasaría si la confesión fuera verdadera? ¿Qué significaría para Demet y Can? Para Demet podría significar cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante con el futuro. Podría ser una forma de liberarse de las expectativas de los fans y enfocarse en su propia felicidad. Para Can podría significar reflexionar sobre el pasado y recordar los buenos momentos que compartieron con Demet. Podría ser una oportunidad para aprender de sus errores y crecer como persona. Y para los fans podría significar aceptar la realidad y dejar de lado las fantasías. Podría ser una oportunidad para apoyar a Demet y Can en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas. En definitiva, esta supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas. Pero lo importante es abordarlo con respeto, cautela y comprensión. Y recuerden, al final del día, Demet y Can son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y decisiones. Merecen respeto y consideración, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, enfoquémonos en apoyar su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas. Porque eso es lo que realmente importa. Ahora sí, creo que hemos cubierto todos los aspectos de esta historia. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a formar su propia opinión sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dejar su comentario y darle like al vídeo. Y suscribirse, por favor. Eso me ayuda muchísimo. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Cara guiño.